qué lindo saber que ya estamos en esta etapa, en este tiempo en que se acerca la Navidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de los regalos del Mesías, que es nuestro tema para esta mañana. Y ustedes pueden abrir sus Biblias en Isaías capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9, para leer los versículos del 1 hasta el 7. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. ¿Encontraron, hermanos? ¿Sí? Isaías capítulo 9, para leer los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios bendiga su palabra. El mensaje para esta mañana lo he titulado Los regalos del Mesías. Y cuando pensamos en la Navidad, muchas veces pensamos nosotros, y especialmente los niños, en los regalos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta recibir regalos? Sobre todo si se tratan de regalos en la Navidad. En esta mañana, cuando pensamos en los regalos del Mesías, estamos pensando en que el Señor viene a traernos también a nosotros sus regalos. Viene a traernos en este tiempo regalos muy especiales que en realidad los trajo desde el día en que Él nació en esta tierra y nos dio a nosotros la salvación. El pasaje de Isaías en el capítulo 9 es un mensaje profético, es un mensaje del anuncio del reino del Mesías. 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías profetizó acerca de Él, hablando acerca de este Salvador, hablando acerca de este Mesías. Isaías le tocó vivir en una época muy difícil, una época de confusión, una época de caos, una época caracterizada por una turbulencia no solamente política, sino sobre todo turbulencia espiritual. La nación había sido golpeada por el reino asirio e Isaías tuvo que enfrentar un tiempo de tinieblas que llenaron el ambiente en el cual la nación vivía. Si miramos los capítulos anteriores, el capítulo 7, el capítulo 8 de Isaías, encontraremos que la palabra de Dios nos habla de un rey, el rey Acaz, un rey infiel, un rey malo,
que se negó a confiar en Dios para salvar a Judá de las manos de los enemigos. Y por ejemplo, en el versículo 19 del capítulo 8, Isaías empieza a describir las condiciones que le tocaba vivir. Versículo 19 del capítulo 8 de Isaías dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y en el versículo 21 y 22 leemos: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Es decir, que las condiciones espirituales de Judá eran terribles, eran tremendas. El pueblo estaba sumido en las tinieblas del pecado, estaba sumido en la oscuridad que traía el ser sometidos a una nación pagana. Lo que existía en el pueblo era la idolatría. Hemos leído en el versículo 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Estaban sumergidos en la hechicería, en la brujería. Pero también el orgullo, la vanagloria y la oscuridad que traían las tinieblas del pecado caracterizaban a la nación en aquella época. Las tinieblas espirituales habían empezado a penetrar la tierra y la nación se encontraba en un estado de oscuridad espiritual. Y esta oscuridad espiritual era el resultado de la incredulidad persistente de la gente de aquella época. Era una situación muy triste. Era una oscuridad política, moral, espiritual. Desde todo punto de vista, el pueblo estaba pasando por una situación muy caótica, alejada totalmente de Dios. Esta clase de oscuridad es una descripción espantosa del pecado en esta nación. Ahora, ¿no te parece familiar ese cuadro? ¿No te parece conocida esa descripción? ¿No crees que también el día de hoy nuestro mundo está viviendo una tremenda oscuridad espiritual? ¿Acaso no estamos viendo que nuestras autoridades están viviendo dentro de una oscuridad moral? La situación era muy similar en el tiempo de Isaías. Nuestros pueblos no pueden ver. Nuestros pueblos el día de hoy se encuentran cegados por la oscuridad del pecado. Se encuentran en tinieblas. A lo malo le llaman bueno. Al pecado le llaman mis derechos de vida. Al vicio se le llama costumbres. Y aquellos conceptos acerca del matrimonio hoy se quieren cambiar porque nuestro mundo está en un mundo de tinieblas, está en un mundo de oscuridad. Estamos viviendo como la sociedad que le tocó vivir al profeta Isaías. El Nuevo Testamento va a decir que Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y la persona que está sin Cristo piensa que está bien, piensa que está en la luz, cuando en realidad es una persona que está morando en la oscuridad del pecado. Qué trágica fue la situación del profeta en aquel momento, 700 años antes del nacimiento del Mesías. Y qué trágica es la descripción que hoy podemos hacer de nuestra sociedad igualmente. Sin embargo, en medio de esa oscuridad que le tocaba vivir al pueblo de Judá, el profeta anuncia que hay una salvación, anuncia que hay una esperanza y va a hablar acerca del Mesías. En ese cuadro de oscuridad
En ese cuadro de tinieblas, de juicio, aparece un retrato hermoso de la salvación que trae el Mesías para la nación. Esos son los regalos que el Mesías trae para nosotros. Y el primer regalo que el Mesías trae es la luz de la vida. Si un regalo hermoso nos trae el Salvador en cada Navidad, es la luz de la vida. El versículo 2 va a decir: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De qué nos está hablando el profeta? Nos está hablando que la llegada del Mesías traería para la nación luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las tinieblas. El profeta va a describir la salvación de Dios como una luz que resplandece a los hombres. Para el profeta, la salvación que traía el Mesías era ejemplificada como la luz que necesitaba el pueblo, que no se olviden, estaba sumergida en la oscuridad. En Navidad nosotros solemos adornar nuestras casas, ¿verdad? Y los que tienen negocios adornan también sus negocios. Y el templo lo adornamos también. Pero una de las características de los adornos, ustedes han notado, son las luces de colores, ¿verdad? Y ahora hay luces de colores de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los precios, unas con música, otras sin música, unas en forma de angelitos, en forma de estrellas, luces que se prenden más rápido, en fin. Porque la luz, de una manera, es un símbolo de felicidad, es un símbolo de alegría. Si nosotros estuviéramos de noche y a oscuras, y solamente estuviera encendida esta vela, sería suficiente quizá la luz de la vela para poder alumbrarnos y saber por dónde tenemos que caminar y conducirnos. La luz trae alegría, la luz trae confianza, todo lo contrario a la oscuridad. La oscuridad es sinónimo de temor. ¿No es verdad que cuando tú vas a tu casa, estás caminando por una calle que de pronto está totalmente oscura, te invade cierto temor? La oscuridad es sinónimo de inseguridad. La oscuridad produce inestabilidad en la vida. Por eso cuando hablamos de la luz que nos ha traído el Mesías, estamos hablando de esa paz, de esa confianza, de esa seguridad y de esa estabilidad que encontramos en Cristo, quien dijo: yo soy la luz. Y qué bueno es vivir nuestra vida en la luz, ¿verdad? Te pregunto, ¿estás caminando a tientas en la oscuridad espiritual de tu vida? ¿No encuentras la luz? ¿No encuentras que Cristo alumbre tu vida y quizá te encuentras en oscuridad? Nuestra sociedad tambalea, y tambalea por los efectos nocivos de lo que significa vivir en oscuridad y vivir en tinieblas. Qué triste es ver autoridades políticas, autoridades sociales, hombres y mujeres de todo calibre y de todo tipo, pensando que están viviendo en la luz, cuando la realidad es que están totalmente en oscuridad y en pecado, porque no han permitido que la luz de Cristo alumbre sus vidas. El primer regalo que nos trae el Mesías es la luz a nuestra vida, la luz a nuestra alma, esa luz que necesitamos para tomar buenas decisiones cuando tenemos que tomar decisiones importantes en la vida. Dice Primera de Juan en el capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Ese es el mensaje de la Navidad. Saber que el Señor trae a nosotros la luz que todo hombre y toda mujer necesita para poder enrumbar su vida por el camino que Dios quiere. Pero además el Mesías nos trae otro regalo. Nos trae la alegría a nuestra alma. El Mesías trayéndonos alegría, gozo a la vida del ser humano. Mira el versículo 3, es bien interesante este versículo. El versículo 3 de Isaías 9. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Si has notado en este versículo, 3 veces se habla de la alegría y una vez se habla del gozo. Y es raro que en un mismo versículo tantas veces se nos hable de la alegría. Ahora, recuerda tú que el pueblo se encontraba en tinieblas y recuerda que la nación se encontraba triste porque había caído en manos de un imperio enemigo. Y el profeta le dice a la nación: la llegada del Mesías va a traer alegría a nuestro pueblo. La llegada del Salvador va a traer alegría a nuestra nación. El Señor se va a convertir en la fuente de alegría para el pueblo. Lo que Isaías está diciéndole a la nación es que a causa de la venida del Mesías va a haber gran alegría y alegría según el corazón de Dios. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, dice el profeta. Y luego añade: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Y el profeta usa una figura que era familiar para el judío en aquella época. Nosotros que somos más de la ciudad, tal vez no entendemos bien todo lo que esto implica. Pero si alguna vez has tenido una chacrita o una parcela o has sembrado, ¿no es cierto?, algún vegetal, algún fruto, cuando uno siembra, lo hace con tanto cariño, esperando que al final se dé fruto a esa semilla sembrada. El campesino, cuando siembra su semilla, a lo largo de ese proceso la va cuidando, la va regando con agüita, usa los fertilizantes correctos, y pasado un tiempo, cuando ve el resultado, cuando tiene que cosechar, su corazón se alegra. No hay cosa que le pueda traer más alegría al campesino que ver el fruto de su trabajo. Esa figura la está usando el profeta para decir que así es la alegría que va a traer el Mesías a nuestra vida. Esa nación que se encontraba triste por lo que estaba pasando, el profeta les dice: alégrense, porque el Salvador viene a traer una alegría muy especial. Pero esa alegría no es una alegría pasajera. Es una alegría en Dios. Es una alegría permanente. No es una alegría que uno tiene porque hoy día nos sentimos bien y estamos contentos. No es la alegría por estar felices porque un problema particular se resolvió o porque nos fue bien en algo que nosotros hicimos. El profeta está hablando de una alegría espiritual, de un gozo tremendo al saber que el Mesías está llegando, está presentándose a la nación. Cuando vamos al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, encontramos que el ángel describe esta alegría como el gozo y les dice: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles se gozaban con el nacimiento del Señor. Los hombres estamos llamados a gozarnos con la llegada del Mesías. Ese es el regalo que nos trae el Salvador. Para el cristiano no hay motivo mayor de gozo que celebrar la llegada del Mesías, que celebrar la llegada del Salvador. No hay expresión de mayor gratitud
y alegría en el corazón del cristiano que saber que el Salvador ha llegado para traernos vida eterna. Cuando tú celebras tu cumpleaños o el cumpleaños de uno de tus hijos o de un ser querido, seguramente estás con expectativa, ¿verdad? Ya se acerca el cumpleaños y estás planificando quizá una pequeña reunión, un regalito, homenajear a ese ser querido que tú amas que cumple años. Mi nieta Alejandrita está por cumplir un añito y estamos con toda la expectativa nosotros. ¿Te imaginas lo que es celebrar el cumpleaños del Señor? Permítanme ponerlo de estas palabras. ¿Te imaginas lo que debe ser celebrar el nacimiento del Salvador? Debe ser motivo de gozo, debe ser motivo de alegría. Por eso es que yo no concibo que una iglesia cristiana el día 24 de diciembre esté cerrada. Yo no entiendo por qué una iglesia cristiana no celebra el nacimiento del Salvador el mismo 24. A veces me han dicho, pastor, el 24 no tengamos culto porque es un día para estar con la familia, para cenar. Y es cierto, la Navidad es un tiempo de familia, pero nosotros de 7:30 a 9 en punto tenemos nuestro culto de Navidad. Y luego nuestra chocolatada y comemos nuestro panetón y luego nos vamos a casa a celebrar la Navidad en familia. Pero no debemos dejar de reunirnos para celebrar el motivo de la Navidad, que es Cristo. Así que yo los espero el 24 a todos. Tristemente, para muchas personas la Navidad se ha convertido en una época de depresión, en una época de angustia, en una época de tristeza. Los expertos hablan de lo que han definido, lo que han denominado la tristeza navideña. Qué paradoja, ¿no? Y dicen que en algunos países los suicidios se incrementan en un 40% en esta época del año. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo la gente va a estar triste si es más bien un motivo de gozo y de alegría celebrar la llegada del Salvador? Estaba leyendo un artículo y el artículo decía lo que está ahí en su pantalla. Las personas afectadas en esta temporada suelen manifestar desde una nostalgia permanente hasta una tristeza profunda, causadas en gran parte por el bombardeo publicitario y la presión social que impulsa a los individuos a desear una felicidad que continuamente es retratada en las pantallas de televisión, pero que no encuentran en el mundo real. Y la gente se deprime en vez de alegrarse en estas fechas. Qué distinto es para el que tiene a Cristo en el corazón. Qué distinto es para el Hijo de Dios. Qué diferente es para él la verdadera Navidad, el sentido de la Navidad. La Navidad se convierte en un tiempo de alegría. Hemos cantado hace un momento. La Navidad debería ser un tiempo de gozo, un tiempo de festividad. Y hermano, escúchame bien, aunque no haya pavo en tu mesa, aunque no tengas chocolate ni panetón, aunque no tengas un adorno, aunque no tengas un regalo, si estás reunido con tu familia, tienes tu Biblia abierta y oras con ellos, esa puede ser la mejor Navidad de tu vida. No pongamos énfasis en las cosas materiales. Si Dios te da para celebrar la Navidad con tu familia, con una rica cena, agradécele al Señor. Si puedes poner un adorno, un árbol, un nacimiento en tu casa, ¿te gusta hacerlo? Agradécele al Señor. Pero nunca eso será lo central en la Navidad, porque la verdadera Navidad es Cristo en cada vida, es Cristo en cada hogar. Allí encontramos la alegría de lo que significa esa Navidad. Pero el Mesías nos trae otro regalo. El Mesías nos trae libertad. Libertad. Nos trae luz, nos trae alegría y nos trae libertad.
El versículo 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Hay que entender un poquito el contexto de la historia, de lo que estaba pasando. Lo que había sucedido era lo siguiente: ahí por el año 734 antes de Cristo, el rey pagano, el enemigo de la nación, el rey Tiglat-Pileser, rey sirio, había decidido invadir ciertos territorios en Samaria y tomó esos territorios y los anexó al imperio que él gobernaba. Y esto fue una tremenda humillación para la nación. Fue un tiempo de tremenda opresión y esclavitud. Sin embargo, Isaías va a evocar la presencia liberadora del Mesías y va a decir: el Mesías va a traernos libertad. Noten ustedes las cláusulas de los versículos 4, 5 y 6. Los 3 versículos empiezan con un porqué. Porque tú quebraste su pesado yugo, porque todo calzado que lleva el guerrero. Y versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se nos está dando el motivo, la razón del gozo y la alegría. El Mesías ha terminado con la opresión y ahora trae liberación a la nación. El Señor trayendo una victoria como fue en los tiempos antiguos, cuando usó a Gedeón ahí en Jueces capítulo 7 y trajo victoria. Pero lo que el profeta está diciéndole al pueblo, esa victoria que Gedeón trajo fue una victoria temporal. Ahora viene el Mesías y nos trae una victoria, una liberación eterna y permanente. La razón de esa victoria se expresa finalmente en la venida del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y empieza toda la descripción del maravilloso niño de Belén. Te pregunto, ¿conoces gente que vive atada al pecado y que no encuentra libertad? Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo quizás, que cree que está viviendo la mejor vida porque se siente libre, pero está atado al pecado. Y tú que tienes a Cristo en el corazón, ¿qué estás haciendo por compartir esa libertad que Dios te ha dado a ti? ¿Te has puesto a pensar en nuestra sociedad que se cree libre, pero que en realidad está atada a vicios, está atada a pecados, a conceptos equivocados, a patrones mentales antibíblicos, y quieren cambiar la esencia de la familia pensando que tienen razón y que están en la luz? Cuando entendemos el verdadero sentido de la Navidad, tú y yo tenemos la posibilidad de afirmar que el niño de Belén vino a traer esa verdadera libertad. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿te acuerdas que el Señor también dijo: yo soy la verdad? ¿Quién es aquel que nos trae libertad? Es Jesús, es el Mesías, es el niño que nació en un pesebre, pero que fue hasta el Calvario a morir por cada uno de nosotros. Jesús es esa luz que necesitamos. Jesús es esa alegría para nuestras vidas. Y Jesús es la verdad que trae la liberación final de todo hombre. Te pregunto, ¿tienes a Cristo en el corazón? ¿Tienes a Jesús como el centro de tu vida? ¿O es Jesús para ti solamente ese niñito de Belén que nació en un pesebre y que lo recuerdas en estas fechas? ¿Qué clase de niño es este que es anunciado por el profeta Isaías? Va a decir el versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Y no tenemos tiempo en esta mañana para hacer toda una descripción de cada uno de estos nombres. Nos tomaría mucho tiempo, aunque el año pasado por estas fechas lo hicimos y hablamos del significado de cada uno de estos nombres. Pero el profeta está hablando que ese niño será llamado admirable consejero. Esa es la expresión correcta. Hay que juntar las dos palabras. El admirable consejero, ese consejero maravilloso que tú y yo necesitamos. Cuando uno pone su fe en Cristo, tiene la posibilidad de recurrir a ese maravilloso consejero. Cuando uno pone su fe en Cristo, tiene la posibilidad de recurrir a ese Dios fuerte, Dios todopoderoso, a ese Padre eterno del cual habla el profeta. ¿Te has sentido alguna vez huérfano? ¿Te has sentido alguna vez sin padre? ¿Te has sentido alguna vez abandonado por tu padre? La figura es hermosa. El profeta dice, ese niño es el Padre eterno que tú y yo necesitamos. Y cuando pones tu fe en Jesús, tienes al príncipe de la paz contigo. Tienes aquel niño que viene a traer paz absoluta, paz duradera al corazón del ser humano. Así haya una tempestad en tu vida, así te encuentres angustiado, ansioso o deprimido, cuando tienes a Cristo en el corazón, Jesús se levanta como el príncipe de la paz. Y en medio de cualquier problema puedes descansar en lo que el Señor tiene para ti. Nuestro mundo, hemos dicho, se debate en medio de las tinieblas y de las sombras. Esa oscuridad de la sociedad no es más que un producto de la oscuridad personal que mucha gente vive. Si tenemos una sociedad sumergida en la oscuridad y en las tinieblas, es porque hay hombres y mujeres que viven en oscuridad y en tinieblas. Y lo que necesitamos nosotros es anunciar el mensaje para que la gente pueda salir de esa oscuridad y encontrarse con el Salvador. Nuestro mundo sí necesita luz. Y somos nosotros quienes hemos sido llamados por Dios a ser sal y luz de este mundo, a alumbrar a aquellas personas que no tienen al Señor. Nuestro mundo necesita alegría y gozo auténtico, no la alegría pasajera, efímera que se ve en los medios de comunicación. Necesita el gozo verdadero. Y nuestro mundo necesita una liberación espiritual profunda, porque están atados al pecado. Y somos nosotros, los hijos de Dios, quienes podemos llevar el mensaje de salvación. Te pregunto, ¿vas a compartir tu fe en estos días de Navidad con alguna persona? ¿Serás capaz de poder llevar esa luz, esa alegría y esa liberación que son los regalos que el Mesías nos ha traído a cada uno de nosotros? Y si no conoces al Señor, déjame decirte que esta Navidad puede ser la mejor Navidad de tu vida. Si tú le entregas tu corazón al Señor, si abres tu vida al Salvador, si recibes los regalos que Él te está ofreciendo, te aseguro que tendrás la mejor Navidad de tu existencia. Cuando nos dan un regalo, lo primero que queremos hacer es abrirlo, ¿verdad? Puede venir con un papel muy bonito, una cinta hermosa, puede venir con una tarjeta muy elegante, pero a ti no te importa más que romper el papel para ver qué hay adentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A todos nos gusta recibir regalos y abrirlos. Aunque el papel de fuera se vea tan lindo que uno casi puede pensar, mejor no lo abro. No, lo abro. Los regalos que el Mesías trae, si tú no te apropias de ellos, es como un regalo muy valioso, envuelto en un lindo papel, pero que no te sirve de nada. ¿Me escuchaste? La luz que trae el Salvador, la alegría que trae el Mesías y la liberación que trae Jesucristo es el mejor regalo para tu vida y para mí. Depende de ti si lo vas a tomar y si lo vas a compartir con otros más
que están necesitados de un regalo también. Que el Señor nos ayude a poder ser sensibles al mensaje del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro delante del Señor para tener un momento de oración.